Derivadas de las funciones logarítmicas y exponenciales. Ahí aparecen cómo podemos sacar las derivadas, deducirlas. Si y es igual al logaritmo natural de x, entonces y' es derivada de x sobre x. Así nada más. Derivada de x sobre x. Esa es la derivada de un logaritmo. Ahora, si tienes logaritmo natural de u, es decir, u es una función, entonces y' pues es la derivada de u sobre u. Eso es lo que vamos a derivar en estos momentos. Por ejemplo, vamos a empezar con la derivada de un logaritmo. Ahí en la página 85, perdón, aparecen ejemplos en donde ya tenemos logaritmo. El primer ejemplo es igual a y es igual a logaritmo natural de 2x menos 3. Y es igual a logaritmo natural de 2x menos 3. ¿Cuál es la derivada? Pues y' es igual. Es una división. El argumento abajo, 2x menos 3, y la derivada arriba, 2. Y eso es todo. El argumento abajo, 2x menos 3, y la derivada arriba, que es 2. El siguiente problema que tiene el logaritmo es y es igual al logaritmo natural de la tangente de x. ¿Quién sería y'? La derivada de un logaritmo es una división, entonces es el argumento abajo y la derivada arriba. Y la derivada de la tangente de x es secante cuadrada de x. Recuerden las derivadas de las funciones trigonométricas, las deben de recordar siempre. Derivada del seno, coseno. Seno, coseno. Del coseno de x, negativa, porque este empieza con c. Y luego tangente, secante cuadrada, cotangente, cosecante cuadrada, o sea, las cuadráticas. Secante, tangente, perdón, la secante, secante con tangente. Y la cosecante, cosecante, cotangente. Son las cofunciones, las dobles. Más, menos, más, menos, más, menos. Entonces, los signos ahí están. Ahora, ¿cómo sé que estas son negativas? Porque las derivadas de estas que empiezan con C son negativas. Ya te las tienes que saber. La y' es el argumento abajo y la derivada arriba. Y eso es todo. La otra función que tiene logaritmo es y es igual a logaritmo natural de la raíz de x. Y entonces, ¿quién es y'? Sería el argumento abajo y la derivada arriba. Pero la derivada de x a la 1/2, ¿se acuerdan que es 1 sobre 2 raíz de x? Ya la tenemos así también súper bien masticada esta derivada. 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, como es la derivada arriba, y yo voy a multiplicar por esta, me va a quedar el 1 arriba y 2 raíz de x abajo. Por lo tanto, y' es igual a 1 sobre 2x. Esa es la derivada. Raíz de x por raíz de x, pues simplemente x. Y aquí me brinqué un paso, que es estar escribiendo el argumento arriba. 1 sobre 2, la derivada arriba y el argumento abajo. Esto era, ¿verdad? La derivada arriba, que es de u,
y el argumento abajo. Si multiplico, la ley del sándwich es 1 sobre 2x. ¿Qué es esto? Que ya tenemos nosotros que estar haciendo esto, ya lo debemos de poder hacer así, directamente. Hasta aquí, ¿hay alguna duda de los logaritmos que aparecen en esta página? En la siguiente página, el 86, aparecen más logaritmos. Voy a borrar. ¿Hay alguna duda? No. Ok, entonces, tengo yo el siguiente. Y es igual al logaritmo natural de x más 1 al cuadrado. Si checamos, x más 1 está al cuadrado, no todo el logaritmo. Entonces vamos a detenernos un poquito aquí para ver propiedades de los logaritmos. Estas ya la debemos de saber. Y mire, vamos a detenernos un poquito. Tú puedes utilizar las propiedades de los logaritmos para derivar. Por ejemplo, tú sabes que el logaritmo natural de a por b es logaritmo natural de a más logaritmo natural de b, ¿cierto? Si tú tienes, por ejemplo, el logaritmo natural, a ver acá, logaritmo natural de x cuadrada por x cúbica más x más 5, todo esto. Entonces dirías, bueno, a ver, es la derivada del primero, porque sería el argumento abajo, x cúbica más x más 5, y la derivada arriba, es una multiplicación de funciones. Entonces sería el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, y luego tendrías que simplificar eso. Pero si tú desde un principio hubieras dicho, a ver, si es una multiplicación de funciones, la propiedad dice que es la suma de sus argumentos, entonces es más fácil derivarlo así. El argumento abajo, la derivada arriba. El argumento abajo, la derivada arriba. ¿Sí queda clara esta propiedad? Porque es más fácil utilizar propiedades para derivar. Aquí sería el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, y luego tendrías que simplificar y al final de cuentas nos iba a quedar lo mismo. Aquí nada más ibas a simplificar esta, que es 2 sobre x, y eso sería todo. La siguiente propiedad es la del logaritmo de una división de funciones. Y es una maravilla porque es logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Para no hacer la derivada de una división de funciones, que es el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo. Por ejemplo, si este problema hubiera sido así, logaritmo natural de x cuadrada sobre x cúbica más 2x más 1. Es una división de funciones y va a ser el argumento abajo y la derivada arriba, que también es una división. El de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? El de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. O sea, tendríamos que hacer todo esto y luego simplificarlo, pero no vamos a hacer de esta forma. Yo sé que esta es igual a logaritmo natural de x cuadrada menos logaritmo natural de x cúbica más 2x más 1. La derivada es lo mismo abajo, el argumento abajo, la derivada arriba. El argumento abajo y la derivada arriba, 3x cuadrada más 2. Y ya, lo único que tendríamos que hacer es simplificar 2 sobre x menos 3x cuadrada más 2 sobre x cúbica más 2x más 1. ¿Sí quedó claro eso? Sí, entonces cuando se divide solo se restan como logaritmos separados. Sí, la
El logaritmo natural de una división de funciones es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Es una propiedad de logaritmos. La última propiedad de los logaritmos es la siguiente. El logaritmo natural, que este nos va a ayudar bastante más adelante. El logaritmo natural de A a la N es N veces logaritmo natural de A. Esta propiedad nos va a ayudar mucho. Y esta es la que vamos a utilizar para este, pero este lo vamos a hacer de las dos formas para que vean ustedes que sí es correcto, ¿verdad? Por ejemplo, sin usar propiedad, sería, a ver, mejor quito esta línea, ¿verdad? Lo mismo abajo, x más 1 al cuadrado, la derivada del logaritmo, ¿verdad? Lo mismo abajo y la derivada arriba. La derivada de una función a la n es n por la función a la n menos 1 por la derivada de la función, ¿cierto? Que en este caso es 2 sobre x más 1 al momento de simplificar. Esa es la derivada. No utilicé propiedades. El argumento abajo y la derivada arriba. Ahora, utilizando propiedades. Si y es igual al logaritmo natural 2 logaritmo natural de x más 1, ahí ya apliqué la propiedad, ¿verdad? Bajé la potencia. 2 logaritmo natural de x más 1. ¿Quién sería y'? Pues sería la constante por la derivada de la función, que es lo mismo abajo y la derivada arriba. O sea, 2 sobre x más 1. Ya tenemos nosotros las derivadas, que es exactamente lo mismo. ¿Sí quedó claro? Siempre que tengas un logaritmo, entonces aplicas propiedades. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, Pero ¿qué profe. pasa con el otro problema? Que es y es igual al logaritmo natural al cuadrado de x más 1. Eso es diferente. Logaritmo natural al cuadrado de x más 1. Es diferente que el logaritmo natural de x más 1 al cuadrado. Aquí dice que el argumento está elevado al cuadrado. Y aquí dice que toda la función está elevada al cuadrado. Entonces, ¿cómo se va a derivar una función a la n? Bueno, yo ya sé derivar una función a la n. ¿Quién sería y'? A ver, antes, vamos a ver esta como logaritmo natural de x más 1 al cuadrado. Esta, es la misma, nada más que está escrita de otra forma. Siempre que veas tú la potencia aquí, significa que toda la función está elevada al cuadrado. Entonces, ¿quién sería y'? N por la función a la n más 1, perdón, n menos 1, que es 1, por la derivada de la función. Y la función es un logaritmo. El argumento abajo y la derivada arriba. Y ya nada más simplificas lo que tienes aquí. La derivada es 2 logaritmo natural de x más 1 entre x más 1. Esa es la derivada del logaritmo natural al cuadrado de x más 1. Ahora, ¿se puede eliminar x más 1 entre x más 1? No, porque este es el argumento del logaritmo. No puedes dejar un logaritmo así sin argumento, eso no existe. Entonces, no puedes eliminar argumentos. Los argumentos no se multiplican, ni se dividen, ni nada, solamente se derivan. Es lo único que le puedes hacer. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. La
Siguiente expresión que tiene logaritmos es 3 sobre logaritmo natural al cuadrado de x cuadrada. Y es igual a 3 sobre logaritmo natural al cuadrado de x cuadrada. Vamos a acomodar un poquito esto. 3, si está abajo con potencia positiva, pues puede subir con potencia negativa, ¿verdad? No vamos a hacer esto como una división de funciones, porque para empezar esto no es una función, es una constante. Entonces solamente decimos, bueno, si está abajo con potencia positiva, subimos con potencia negativa y derivamos. De hecho, también puedes aplicar la propiedad de logaritmos. Ojo, yo no he puesto y' porque no he derivado, solamente estoy acomodando mi función. Logaritmo natural sería 2 logaritmo natural de x a la menos 2, porque utilicé esta propiedad, ¿verdad? Si tienes x cuadrada, pues es 2 logaritmo natural de x. Y entonces la derivada, ahora sí, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, que sería n, estoy utilizando esta derivada, la derivada de una función a la n por la función a la n menos 1 y derivo la función. N por la función 2 logaritmo natural de x a la n menos 1 ¿sí? ¿No sería la menos 3? N menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Exacto. Sí, con razón me quedé pensando, lo veía raro. N por la función a la n menos 1 y derivo la función. La derivada de 2 logaritmo natural de x es 2 sobre x. El argumento abajo y la derivada arriba, pero acuérdense que está multiplicando por este 2. Y ya nada más simplificas. 2 por menos 2, menos 4 por 3, menos 12 sobre x y 2 logaritmo natural de x al cubo. También lo ponemos abajo. Lo puedes escribir también como x logaritmo natural de x cuadrada y todo esto al cubo. Es nada más por expresarlo de manera más simplificada. X logaritmo natural al cuadrado, perdón, al cubo de x cuadrada. Este 2 pasa a la potencia del argumento y esta potencia la puedes poner aquí. Es igual. ¿Sí quedó claro este ejemplo? Me revolví un poco. No sé si podría explicarlo otra vez. Sí. Tienes abajo el logaritmo natural de x cuadrada. Lo subes como logaritmo natural de x cuadrada a la menos 2. X Pero ¿por qué a la cuadrada, menos 2? que si está abajo como x cuadrada, es como si tú tuvieras x a la menos 2. Son reglas de los exponentes. Ah, ok. Es que no había visto el 2 de donde estaba el logaritmo. Estos dos. Sí, ese. Sí, es un 2 de un cuadrado. Y habíamos visto que era logaritmo natural de x cuadrada todo al cuadrado. Entonces subes como menos 2 y luego derivas.
La constante por la derivada de la función. N por la función a la n menos 1 y derivo la función. 2 log natural de x. Y ya, entonces todo lo demás está bien. Sí. Aparece otro logaritmo, raíz de x, logaritmo natural de la raíz de x. Y es igual a la raíz de x, logaritmo natural de la raíz de x. Esta es una multiplicación de funciones. La derivada de una multiplicación de funciones es el primero por la derivada del segundo. Es el argumento abajo y la derivada arriba. Pero como yo sé que la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x, entonces esto va a pasar para acá. 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Lo puedes ir simplificando. Ahora te deberías de aprender esta derivada. Logaritmo natural de la raíz de x es 1 sobre 2x. Ya lo hemos hecho en esta ocasión 2 veces. Que es el argumento abajo y la derivada arriba. 1 sobre 2 raíz de x. 1 sobre 2 raíz de x por raíz de x, o sea, 1 sobre 2x. Ya lo hemos hecho muchas veces. Entonces esta, puedes decir, el primero por la derivada del segundo, 1 sobre 2x. La derivada del logaritmo natural de 2x. De raíz de x, ¿verdad? La derivada de este es esta. El primero por la derivada del segundo, más el segundo logaritmo natural de la raíz de x por la derivada del primero. La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Son derivadas que ahora ya te vas aprendiendo con la práctica. Ya sabes, la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Ya sabes que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre 2x. Ya te las vas aprendiendo. De hecho, también la derivada de x a la menos 1, también la hemos usado. 1 sobre x a la 2, pero negativa. Y así te vas aprendiendo derivadas que estamos utilizando. Ahora simplificamos. Y' es la raíz de x sobre 2x más logaritmo natural de la raíz de x sobre 2 raíz de x. Y así lo podemos dejar. El siguiente problema que tiene logaritmos es una que tiene exponenciales, pero esa no la vamos a resolver. Y la otra también tiene exponenciales, tampoco la vamos a resolver. Vamos a resolver la última de la página 87. Y es igual a la raíz del logaritmo natural del coseno de la raíz de 2x. Ok, esto es como si tú tuvieras logaritmo natural del coseno de la raíz de 2x y todo a la 1/2. Este es el argumento. Puedes ponerle paréntesis, puedes no ponérselos, porque al final de cuentas es una sola expresión. Cuando tienes más de una expresión, entonces los paréntesis son obligatorios. Pero eso es una función a la n. ¿Cómo se deriva una función a la n? N por la función
del coseno de la raíz de 2x, n por la función a la n menos 1, puedo ponérselo aquí o puedo ponerlo aquí, coseno de la raíz de 2x. Cualquiera de las dos está bien. N por la función a la n menos 1, n por la función a la n menos 1, ya deben de ser capaces de visualizarlo. N por la función a la n menos 1 y luego derivo la función. La función es un logaritmo, yo sé que hay una división aquí. El argumento abajo, coseno de la raíz de 2x, que es el argumento del logaritmo abajo, y la derivada del argumento arriba. ¿Cuál es la derivada del coseno de u? Menos, porque empieza con c, menos seno de la raíz de 2x por la derivada del ángulo. ¿Cuál es la derivada de la raíz de 2x? Ah, pues es 1/2 de 2x a la menos 1/2 por 2. N por la función a la n menos 1 por la derivada de la función. Y entonces este 2 con este 2 se va y te queda 1 sobre 2, 1 sobre la raíz de 2x. Estas derivadas las tienes que hacer ya rápidas porque esto ya lo debemos de tener practicado. Uno sobre 2, 1 sobre la raíz de 2x, que es la derivada de la raíz de 2x. O sea, la derivada de 2x a la 1/2. N por la función a la n menos 1 y derivo la función. El 2 se elimina y te queda 1 sobre la raíz de 2x. Entonces, si te queda 1 sobre raíz de 2x, aquí lo puedes poner. Raíz de 2x. Seno de raíz de 2x sobre coseno de raíz de 2x, ¿a qué es igual? La tangente de la raíz de 2x sobre raíz de 2x. Eso es lo que tenemos nosotros. Y si simplificamos, nos va a quedar y' es igual a menos tangente de la raíz de 2x sobre 2 raíz de 2x logaritmo natural a la 1/2 del coseno de la raíz de 2x. Las potencias negativas las pasé para abajo. Este menos lo multipliqué, el 2 se queda abajo, la raíz de 2x también se queda abajo y la tangente de la raíz de 2x ahí se queda. ¿Sí quedó claro esto? Siempre que tengas tú logaritmo natural de a por b, de a entre b o de a la n, aplica propiedades, si te es posible. No, bueno, siempre va a ser posible. ¿Tienen alguna duda? Por el momento no, profe. Ok. Entonces, tenemos nosotros la derivada de la función exponencial. La derivada de las funciones exponenciales. Entonces, hasta ahorita hemos aprendido. Si u es una función de x, la derivada del logaritmo natural de u es de u sobre u. Pero, ¿qué pasa con e a la u? La derivada de e a la u es muy sencilla. Es la misma por la derivada de u. Es así. La derivada en x de e a la u, pues es e a la u derivada de u. Y entonces ya podemos hacer problemas de exponenciales.
aparece primero y igual a e a la menos 2x, que aparece en su página 85. ¿Cuál es la derivada? La derivada es e a la u, y luego derivo el argumento, menos 2. Eso es todo. Pero el argumento siempre lo escribimos al principio, menos 2e a la menos 2x. Por lo tanto, con la práctica vamos a poder escribir esto así. Primero derivo el argumento y al final yo sé que va e a la u. Esto es lo que nos tenemos que aprender, pero esto es lo que nosotros tenemos que hacer al final de cuentas. ¿Dudas con este? El siguiente problema, y es igual a e a la coseno de x. ¿Quién es la derivada? E a la u por la derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Menos seno de x. Pero yo sé que la exponencial siempre va después, entonces menos seno de x e a la coseno de x. Entonces aquí voy a poner paréntesis para que se vea que solamente x es el argumento del seno, es el ángulo. ¿Vamos bien? La exponencial también puede estar en una función trigonométrica. Y es igual a la tangente de e a la x. Entonces, ¿quién es y'? ¿Cuál es la derivada de la tangente de u? Secante cuadrada de e a la x, secante cuadrada de u, y derivo el ángulo, e a la x. La derivada de la tangente de u es secante cuadrada de u por la derivada de u. La derivada de e a la x es e a la x por 1, pero el 1 no se escribe, entonces la derivada es e a la x secante cuadrada de e a la x. La siguiente dice, y es igual a e a la 3x cuadrada más 2x menos 7. ¿Quién sería y'? Entonces vamos a empezar a utilizar esta. Yo sé que es la misma por la derivada del argumento, ¿verdad? Vamos a poner el argumento primero. 6x más 2 y la exponencial. Derivada de u y la exponencial, que no se me olvide. Y ya nos brincamos un pasito que sería este. ¿Verdad? Nos pasamos de una vez a la expresión ya simplificada. Derivas el argumento y escribes la exponencial. El siguiente problema que tiene exponencial es y es igual a e a la 5x más 5x, todo a la 2/3. ¿Quién sería y'? Esta es una función a la n. La derivada de una función a la n es n por la función a la n menos 1, 2/3 menos 3/3 menos 1/3 por la derivada de la función, que sería 5e a la 5x más 5. Ay, ya no se ve esto, ¿verdad? Ahí está. N por la función a la n menos 1 por la derivada de la función. Utilicé otra vez esto.
es e a la u por la derivada de u, 5e a la 5x más la derivada de 5x es 5. Y para simplificar, pues nos va a quedar 2 que multiplica a 5e a la 5x más 5 entre 3 e a la 5x más 5x a la 1/3. El siguiente problema que tiene exponencial está ahí en la 87. ¿Dudas hasta aquí? El siguiente problema dice, y es igual a logaritmo natural de e a la 3x entre tangente cuadrada de x. Y aquí nosotros podemos aplicarle lo que conocemos nosotros de precálculo, lo que aprendimos de precálculo. Yo sé que el logaritmo natural y la exponencial son funciones inversas. ¿Qué significa? Acuérdense, logaritmo natural de e a la x es x. E a la logaritmo natural de x es x. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ojo, no estoy derivando, solo estoy simplificando. De hecho, yo sé que 1 sobre tangente es la cotangente, ¿verdad? Porque puedo resolver esto como una división de funciones. Miren, esto se va y nos queda 3x sobre la tangente cuadrada de x. Sería una división de funciones si está así, el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Pero esto también es 3x cotangente cuadrada de x y ya tengo yo una multiplicación de funciones. Si 1 sobre tangente es cotangente de x, entonces 1 sobre tangente cuadrada pues es cotangente cuadrada de x. Entonces puede hacerlo usted como una división de funciones o como una multiplicación de funciones. Y esta propiedad la acabamos de resolver ahorita. Por esto. Yo voy a hacer esta. Y tenemos nosotros la derivada, porque ahora sí voy a derivar. El primero por la derivada del segundo. Cotangente cuadrada de x es n por la función a la n menos 1 por la derivada de la cotangente. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada de x. El primero por la derivada del segundo. N por la función a la n menos 1 por la derivada de la función. Más el segundo cotangente cuadrada de x por la derivada del primero, que es 3. Y para simplificar nos queda menos 6x cotangente de x cosecante cuadrada de x menos 3 por 2 son 6 más 3 cotangente cuadrada de x. Y si quieres seguir simplificando, pues entonces puedes sacar de factor 3 cotangente de x menos 2x cosecante cuadrada de x más una cotangente. Lo podríamos dejar así. Pero fíjense, en este problema utilizamos una propiedad, no una propiedad, algo que sabíamos nosotros de las funciones inversas y también utilizamos una propiedad de una identidad trigonométrica. Entonces, todo lo que estamos aprendiendo en precálculo aquí lo estamos utilizando. ¿Sí quedó claro hasta ahí?
Sí. Ok, el último problema que aparece un exponencial es seno a la 3/4 del logaritmo natural de la tangente de e a la x. Y es igual a seno a la 3/4 del logaritmo natural de la tangente de e a la x. Este es el argumento del logaritmo. Y todo esto es el argumento de la función trigonométrica. Es decir, vean, esto va a ser interesante. El ángulo de la función trigonométrica es el logaritmo natural de la tangente de 3x. El argumento del logaritmo natural es la tangente de e a la x, perdón. Y el ángulo de la tangente es e a la x. Entonces vamos a derivar como ya sabemos. Y vamos a derivarlo rápido, porque ya debemos de tener nosotros esta habilidad, ¿ok? Ya debe usted estar practicando mucho. ¿Quién es y'? Primero tengo una función a la n. Igual esta la puedo ver como si todo estuviera a la 3/4. N por la función seno del logaritmo natural de la tangente de e a la x a la n menos 1. 3/4 menos 4/4 menos 1/4. Y lo voy a poner aquí para no escribir tantos paréntesis. N por la función a la n menos 1. Por la derivada de la función. Yo quiero la derivada del seno de u. ¿Cuál es la derivada del seno de u? Pues coseno de u. Ah, bueno, entonces sería por coseno del argumento, logaritmo natural de la tangente de a la x. Y luego tengo que derivar el ángulo. Y el ángulo es logaritmo natural de u. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de u? De u sobre u. Ah, muy bien. Entonces, por la derivada del ángulo, que es un logaritmo natural. Entonces, la derivada es el argumento abajo, tangente de e a la x, y la derivada arriba. Pero la derivada de u es una tangente. Y la derivada de la tangente es secante cuadrada. Entonces, la derivada de la tangente es secante cuadrada de e a la x por la derivada del ángulo, que es e a la x. Esa es la derivada. Ya terminé de derivar. Ahora, si tengo dudas de que lo haya hecho correctamente, entonces vuelvo a cantar esta cancioncita. N por la función a la n menos 1 por la derivada del argumento. Derivada de la función, perdón. Que sería coseno de u por la derivada del ángulo. Y el ángulo es un logaritmo. El argumento abajo, la derivada arriba. La derivada de la tangente secante cuadrada de e a la x por la derivada del ángulo, e a la x. Lo siguiente es simplificar. Y' es 3/4 de e a la x coseno del logaritmo natural de la tangente de e a la x. Este es el argumento del coseno. Secante cuadrada de e a la x, todo esto sobre, el 4 nos queda abajo, seno a la 1/4 del logaritmo natural de la tangente de e a la x, que este es el argumento del seno, y la tangente de e a la x. Eso nada más es simplificar, todo lo que está arriba con potencia positiva y se queda, y lo que está abajo y lo que tenga potencia negativa, pues se pasa para abajo.